Vamos a hacer... No, Lina, todavía no vayas a grabar. Lina. Quotient Modeling, Structural Quotient Modeling, cómo se presenta en EIMOS de IBM, EQS, LISREL y una comparativa de la fiabilidad de ellos. ¿Vale? Luego, después de esta, quiero que vengan aquí y se concentren en cómo se reportan los resultados de un análisis factorial confirmatorio, ¿cierto? Tipos de modelos, ¿cierto? Sobre todo basados en variables latentes. Esta tabla la vamos a ver con detalle, cuáles son los índices, cómo se representan, cuál es el punto de corte que se utiliza, ¿cierto? Después de eso, quiero que vayan a los ejemplos. O bueno, quiero que vayan a Bullet. Entonces, ¿cuáles son de todos esos índices que hay ahí, cuáles son los más importantes y cuáles son los puntos de corte que más se suelen utilizar? ¿Cierto? Entonces podemos utilizar, este es bastante pesadito, ¿sí? Pero nos muestra la estructura matemática de los modelos. Y luego sí quiero que vayan a ejemplos, que los vamos a ver también, los vamos a ver en clase, pero que los vayan leyendo. Entonces aquí mostramos el análisis factorial de una escala para medir las actitudes hacia las personas con discapacidad, ¿cierto? Luego quiero que vengan aquí con un artículo supremamente sencillito para la creación de una herramienta para medir las necesidades familiares de cuidadores con personas con discapacidad neurológica o con con brain injury, ¿cierto? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Supremamente sencillo, un análisis factorial, ¿cierto? Y entonces vamos a ver cuáles fueron los errores que yo cometía en el 2013 y para que ustedes no lo cometan. Este es un artículo, fue mi primer artículo. Tiene, claro, 8 años después, 9 años después, siendo muy crítico, ya les contaré qué fue lo que hice mal. ¿Sí? Luego, una aproximación moderna, pero por ejemplo, en un test de sedentarismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Supremamente sencillito, cómo confirmamos una estructura factorial, ¿cierto? Cómo se hizo test de fiabilidad TRTs, cómo se estimaron qué fue lo que utilizamos para estimar la extracción de factores, ¿sí? Después quiero que vayan a un poco a estos autores. Claro, si utilizamos ecuaciones estructurales para confirmar, ¿por qué no podemos explorar también con ellas? ¿Cierto? Entonces, lo que hizo Newton y Asparov fue unir el análisis factorial exploratorio con las estructuras con los confirmatorios, ¿cierto? Entonces, ahora se está utilizando bastante, ¿sí? Y si tienen tiempo, le pueden dar una mirada. Y luego, para terminar, quiero que se lean este. Multigroup invariance with categorical data, ¿cierto? Entonces, este es un tutorial muy sencillito para hacer measure invariance basado en análisis factorial confirmatorio. Y, por ejemplo, para Javier, está muy bien este artículo, porque este artículo, que además es relativamente reciente, entonces nos muestra las nuevas técnicas y su justificación del uso de los threshold, que vamos a ver que es un threshold, ¿cierto? En el análisis factorial confirmatorio, ¿sí?
Vale, esa es como la línea de tiempo, la línea de artículos que quiero que vayan leyendo cuando puedan. Vale, entonces vamos a avanzar un poco en esto. Vamos a avanzar un poco en esto. Ok, ¿qué es un análisis? ¿Qué son los modelos de ecuaciones estructurales? Entonces, para comenzar, es una técnica estadística multivariante que lo que trata de estimar son relaciones de tipo causal. Ojo, de tipo causal, pero no a partir de datos experimentales. Entonces, esto no le gusta a mucha gente, sobre todo en el campo experimental, porque claro, la causalidad tiene unos principios y se tienen que dar esos principios para decir que realmente es causal. Entonces, lo que hizo las ecuaciones estructurales fue a partir de datas transversales, tratar de estimar causalidad, ¿cierto? Sabiendo que, por ejemplo, con datas transversales es muy difícil estimar causalidad, ¿cierto? Esta técnica lo que hace es combinar el análisis de regresión, porque al final las ecuaciones estructurales son regresiones, pero se le suma el análisis factorial exploratorio, es la suma de regresiones y análisis factorial exploratorio, siempre hipotetizando un modelo. El SEN, las ecuaciones estructurales, se ha utilizado muchísimo en las ciencias sociales, porque claro, en las ciencias sociales no tenemos herramientas para medir variables no observables, ¿cierto? La depresión, la ansiedad, el consumo, la calidad de vida, ¿cierto? Que no tenemos máquinas para medirla, entonces, pero necesitamos medir esos constructos, ¿vale? Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que constituyen una herramienta muy potente, pero todas las relaciones son de tipo lineal. Son de tipo lineal. Entonces, claro, ahora mismo se está trabajando muchísimo en otro tipo de modelos que no sean lineales, pero tradicionalmente su base es de tipo lineal. ¿Por qué vamos a ver SEN? ¿Por qué vamos a ver ecuaciones estructurales? Porque las ecuaciones estructurales nos permiten medir un sistema o un patrón de variables, de relación de variables que tenemos a priori. Si bien es cierto, el análisis factorial exploratorio no teníamos ni idea cómo se iban a agrupar esos ítems, aquí la principal diferencia es que aquí sí sabemos cómo se agrupan esos ítems. Entonces, lo que queremos es probar si esa hipótesis a priori que tenemos es cierta o no es cierta. Por ejemplo, ¿esto de dónde sale? Entonces, esto sale de la genética y la biología. Entonces, por ejemplo, Sewell Gray lo que hizo fue, digamos que el tipo lo que hizo fue, dijo, bueno, mire, yo ya he hecho todas las correlaciones habidas y por haber, sobre todo en la longitud de los huesos de los conejos y otros animales. Dijo, mire, yo ya hice todas las correlaciones habidas y por haber, pero yo me estoy dando cuenta que puedo relacionar, saber la dirección la dirección de la correlación, ¿cierto? Y esta correlación y esta direccionalidad, como la conozco, la puedo llamar causalidad, ¿sí? Entonces, de ahí comienza a trabajar en los primeros path analysis o análisis de sendero en español. Claro, todo el trabajo del análisis factorial exploratorio de Spearman, pues también es el otro ingrediente supremamente importante. Los economistas desde 1943 y 1933 comienzan a hablar de relaciones estructurales, de cómo se relacionan estructuras, ¿cierto? Entonces, claro, comienzan a combinar lo que decía Sewell de patrones lineales de variables observables, más lo que decía Spearman de la creación de variables latentes y dice, oiga, podemos crear estructuras y además estructuras que se relacionan entre ellas. ¿Sí? Pero es en los años 70 con Yoreskov que toda esa teoría y toda esa computación se hace real y se hace óptima, ¿cierto? Entonces ellos crean el primer software de análisis de datos que todavía sigue siendo potente, es el LISREL, el Linear Structure Relation, que hay una versión para estudiantes gratis, si ustedes quieren, la pueden descargar también.
para hacer ecuaciones estructurales. Cuando hablamos de ecuaciones estructurales, tenemos que diferenciar dos tipos de variables muy importantes. Las variables observadas, ¿cierto? Las que vamos a medir directamente, todos esos comportamientos observados. Y los vamos a representar, porque aquí es supremamente importante la representación gráfica, las vamos a representar mediante un cuadrado o rectángulo. Todas las variables, en nuestro caso los ítems, van a estar representados por un cuadrado o un rectángulo. Mientras las variables latentes, constructos, factores, dominios, como lo queráis llamar, lo vamos a reflejar a través de un círculo, ¿cierto? Pueden ser exógenas o pueden ser endógenas, ¿cierto? Pero van a ser representadas mediante un círculo. Claro, podemos encontrar relaciones entre variables, es decir, cómo una variable medible se da gracias a una variable latente, como la depresión que no vemos directamente se expresa a través de síntomas que sí vemos directamente, ¿sí? Y entonces las flechas aquí son supremamente importantes. Entonces aquí esta variable latente es la que explica este comportamiento, supremamente importante. Podemos ver correlaciones entre variables. Esta es una correlación bivariada, ¿cierto? Entonces vemos cómo se demuestra una curva, una flecha curva bidireccional. Entonces es una relación de toda la vida, ¿sí? Una correlación. También vemos la importancia de los errores, también llamado ruido, también llamado en inglés como disturbance, sí, como ruido, ¿sí? Y entonces, en principio, toda variable medible tiene un error, tiene un ruido, ¿sí? Y entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de nuestro modelo. La primera parte más importante es la construcción del modelo. A diferencia del análisis factorial exploratorio, que no teníamos ni idea ni cuántos factores tiene esa matriz subyacente, ni cómo se van a distribuir los ítems, no tenemos ni idea. Aquí, el primer paso y todo parte de la construcción de un modelo. Para construir ese modelo, claro, sobre todo cuando es Path Analyze, tenemos que tener en cuenta el grado de conocimiento. Es decir, no podemos decir de la noche a la mañana, vamos a crear un modelo, ¿cierto? Y no tener en cuenta los antecedentes o no ser experto en el tema. En el caso nuestro, lo tenemos relativamente más sencillo, porque tenemos los análisis factoriales exploratorios, y ya tenemos a priori una estructura que vamos a comprobar, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de SEN, ¿cierto? Entonces tenemos el que vamos a estudiar nosotros, que es el análisis factorial confirmatorio, que se basa en variables observables y variables latentes. Variables observables que están explicadas por las variables latentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si este fuera nuestra estructura factorial de depresión, entonces donde hay unos síntomas explicados por el factor físico y otros síntomas por el factor psicológico, por ejemplo. Entonces, a la relación entre factor y síntoma, pues va a estar representada siempre con una lambda, ¿cierto? Y entonces va a ser la carga factorial o la saturación, ¿sí? Y vamos a encontrar que la mayoría de veces, sobre todo en nuestra área, los factores están relacionados entre sí. También vamos a encontrar el famoso Path Analysis o análisis de sendero, ¿cierto? Que la diferencia importante es que este tipo de análisis de sendero solamente se hace con variables observables, ¿cierto? Se hace con variables observables y nos sirve para también estudiar la mediación, es decir, si yo quiero mirar la relación entre X, X3 y Y2, ¿cómo puede estar mediada, por ejemplo, por Y1? ¿Sí? Y entonces todas estas son variables observables. Y bueno, en la actualidad tenemos la capacidad de combinar las dos estrategias, ¿sí? Entonces podemos crear
podamos crear variables latentes que explican una serie de comportamientos y a su vez esta variable latente se relaciona con otras variables latentes de manera unidireccional, que a su vez pues están explicando otro tipo de ítem o de conductas medibles. Pero nosotros nos vamos a centrar en el análisis factorial confirmatorio y entonces esto, como les decía, pues tiene por supuesto, el propósito de confirmar la estructura, bien sea una estructura a priori de otros autores o, por ejemplo, una estructura que ustedes acaban de explorar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que había un grupo que me decía, bueno, puede ser uno o dos factores. Si yo quiero estar seguro de cuál de los dos modelos es mejor, pues utilizamos el análisis factorial confirmatorio y luego podemos comparar cuál de las dos estructuras factoriales, si el de unidimensional o el de dos factores es mejor. Pero ya tenemos un diseño a priori, y por supuesto que implica variables latentes, ¿sí? Rápidamente, ¿cuáles son los pasos para hacer un análisis factorial confirmatorio? El primer paso es realizar una representación gráfica del modelo. Es decir, saber de antemano, a priori, lo que quiere decir eso es a priori, por ejemplo, cuántos factores hay y qué ítem carga en cada factor. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir realizar una representación gráfica del modelo, ¿sí? Esa estructura a priori, ponerla a prueba. Ahora, segundo paso, el modelo está completo, sobre todo cuando hacemos ecuaciones estructurales de path análisis, necesitamos saber si hay covariaciones entre los residuos, porque claro, aquí sí se puede haber covariación entre los residuos. En el análisis factorial exploratorio no se podía haber covariación entre los residuos, ¿cierto? El tercer paso es estimar los parámetros del modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Entonces, al igual que el análisis factorial exploratorio, utilizábamos una serie de procedimientos iterativos para extraer las lambda, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. Tenemos una serie de estimaciones para estimar esa matriz de varianza y covarianza. Entonces, si en el análisis factorial exploratorio partíamos de una matriz de correlación, aquí partimos de una matriz de varianza y covarianza, ¿sí? Y entonces, al final, cuando estimamos esos parámetros, entonces lo que hacemos es comparar las dos matrices, la matriz poblacional y la matriz del modelo, ¿cierto? La matriz original, ¿cierto? Y la matriz predicha, ¿cierto? Y entonces lo hacemos mirando los índices de ajuste. Y esos índices de ajuste nos van a mostrar bueno, ¿qué tanto se parece la matriz original versus la matriz del modelo? ¿Sí? Eso es lo que nos va a decir. Entonces, si las matrices están muy cerca, es porque tu modelo a priori o tu modelo teórico está muy bien hecho. Si las matrices están muy lejos, quiere decir que, que no tiene nada que ver lo que has propuesto como modelo a la matriz poblacional. Eso es lo que quiere decir. Eh, por eso en esta primera parte, el investigador es el diseñador, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque en nuestro caso necesita saber cuál es el número de factores, hay o no hay correlación entre los factores, cómo saturan las variables observadas entre ellos, ¿sí? Si existen correlación entre los términos de error específicos o no. Es decir, tienes que tener toda la información, ¿sí? Entonces, a pesar de que el análisis factorial exploratorio y confirmatorio comparten muchísima similitud, estos detalles son supremamente importantes. Entonces, hace que sea dos tipos de análisis totalmente diferentes. El uno, que no tienes ni idea qué va a pasar, y en el otro, que tienes que tener ya toda la información para poder crear el modelo. Claro, si tienes toda la información, puedes crear tus modelos hipotéticos y tus patrones, y tienes que especificar tus patrones de relación.
Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. En esta primera parte vemos vemos una estructura factorial de dos factores, ¿cierto? Donde el ítem 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 7 cargan en el factor 1, mientras que el 4, 5, 6 cargan en el factor 2, ¿cierto? Ustedes pueden ver que cada medición observada, ¿sí? Tiene su propio error, ¿cierto? Y por supuesto, vemos la correlación entre los dos factores, ¿sí? También se puede dar el caso de que esta estructura, no se relacione, no tenga relación entre los factores, ¿cierto? Independientemente de las dos estructuras, la base matemática sigue siendo la misma. Y ustedes pueden recordar que esta es la misma fórmula del análisis factorial exploratorio, ¿sí? Y es de ahí donde yo les digo que hay muchísima similitud, mucha similitud, pero ya vamos a ver las diferencias. Esta fórmula de aquí, sobre todo las pueden ver en libros de matemática, ¿sí? Y los da en términos de covarianza, ¿cierto? Mientras que aquí lo vemos en términos de puntuación, aquí lo vemos en términos de covarianza. Y entonces lo que esto siempre va a reflejar es la matriz, esta matriz que vemos aquí, esta matriz de lambdas, ¿cierto? La matriz predicha y unos errores. Entonces, por ejemplo, ¿por qué algunos software como el Eimos de IBM se venden tanto en nuestra área, ¿cierto? Porque es un software eh, supremamente sencillo para crear ese modelo hipotético, ¿cierto? Entonces, como IBM, si alguien conoce al SPSS, sí, ¿no? Es simplemente con ventanas, simplemente es con ventanas y entonces puedo cargar los datos. Usted es el pintor, entonces tiene las variables que es su caja de pinturas y tiene el lienzo y entonces usted puede crear su modelo hipotético, supremamente sencillo. No tienes que programar una sola línea de código. Sin embargo, como todo software estructurado es una caja negra, bueno, no es que sea una caja negra, sino que pierdes flexibilidad. Entonces, pero claro, el problema es que en ciencias sociales muchas veces no estamos interesados en qué hay por dentro, sino déjeme ver cómo son los resultados y eso es un gran problema, como les he venido diciendo. Diego, pero es que R no me da esos dibujos tan bonitos y no los puedo poner en mi trabajo fin de test, mi trabajo fin de máster y en mi artículo. No se preocupe. Ya hay un paquete que se llama SEMplot, que como su nombre lo indica, es Structural Equation Modeling, plot, graficar modelos de ecuaciones estructurales, que también hace los modelos y hay muchísima información de cómo hacer esos plot, esos gráficos. Las principales diferencias que hay en el análisis factorial exploratorio y el conformatorio, a pesar de que tienen la misma fórmula, en principio, es que no todos los ítems pesan en todos los factores, por supuesto. Mientras que en el análisis factorial exploratorio el ítem podía pesar en todos los factores, claro, en un factor más que en otro, aquí no. Aquí no. Aquí, por ejemplo, los ítems que no cargan a ese factor, pues tienen una lambda de 0. ¿Podría permitirse que los errores estén correlacionados? En el análisis factorial exploratorio no es permitido que los errores o los residuos estén correlacionados. Aquí sí. Y sobre todo, puedo hacer restricciones, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría decirle a la máquina que estas lambda, la 4.2, la 5.2 y la 6.2, tienen el mismo peso factorial. En el análisis factorial exploratorio es impensable, por su nombre, porque estoy dejando libre y que me diga cuáles son los pesos que tengo. Además, en el análisis factorial confirmatorio hablamos de pesos no estandarizados y pesos estandarizados, ¿cierto? ¿Y eso qué es?
¿cierto? Mientras que el análisis factorial exploratorio casi siempre se trabajan con puntuaciones tipificadas, tanto en la puntuación total como en los factores comunes. El análisis factorial confirmatorio trabaja con escalas diferenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que las escalas en el análisis factorial confirmatorio, es decir, las lambda, dependen de las escalas de medida de las variables. Entonces, claro, cuando tenemos pesos no estandarizados, no podemos hacer una interpretación adecuada de la lambda. No podemos decir exactamente cuál es el nivel de relación entre el factor y el ítem, ¿sí? Porque no sabemos cuál es el máximo ni cuál es el mínimo. Y si, por ejemplo, lo multiplicáramos por algún factor como 10 o lo ponemos por un logaritmo, pues esa relación entre ítem y factor va a cambiar. Pero eso tiene una solución que son los pesos estandarizados. Simplemente los pesos estandarizados es tipificar, ¿sí? Tipificar esas variables y lo hacemos a través de multiplicar la lambda de JM, es decir, de cada factor, de cada ítem en su factor, por el cociente de la covarianza de los factores comunes sobre la covarianza de los ítems. Entonces, esto nos permite transformar esos pesos no estandarizados a pesos estandarizados, es decir, de -1 a 1. Y entonces es mucho más sencillo la interpretación. Claro, vamos a encontrar en ocasiones algunos casos excepcionales que vamos a llamar Hitwood case, que es cuando la lambda es mayor a 1, porque no esperable, pero ya eso lo vemos más adelante. Si ustedes pueden observar, esta es una matriz del análisis factorial confirmatorio y entonces pueden ver que el ítem 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 7 cargan en el factor 1, ¿cierto? Mientras que esos mismos ítems, en el factor 2, la carga factorial es de 0. Es decir, estamos obligando a que estos ítems, a comprobar que realmente estos ítems carguen en este factor. Mientras, si vemos la matriz de la estructura factorial de un análisis factorial exploratorio, recordarán que el ítem puede cargar en los dos factores, ¿cierto? Por supuesto, va a cargar mucho mejor en este, ¿cierto? Va a cargar mucho mejor en este. Pero también hay una pequeña carga factorial en este, mientras que aquí no. ¿Sí? En la actualidad podemos encontrar dos enfoques para las ecuaciones estructurales. Sin embargo, vamos a centrarnos en el enfoque de covarianzas, que es el que nos interesa, porque es en el que se basa el análisis factorial confirmatorio. Y entonces, este enfoque pues se basa en modelos a priori. Y entonces lo que queremos es confirmar ese modelo a priori. Y al final lo que queremos es, como les decía, es la diferencia entre la estructura de varianzas y covarianzas hipotética, ¿cierto? Versus la reproducida, ¿cierto? O la original y la reproducida. La original la vamos a llamar S y la reproducida la vamos a llamar pues S reproducida. En algunos libros la original se va a llamar S y la reproducida se va a llamar sigma reproducida, sobre todo en libros de inglés. ¿Sí? Entonces, como les decía, lo que queremos es que la diferencia entre las dos sea igual a 0, sea lo más pequeño posible. Vamos a ver cuáles son esos tipos de estimadores que se encargan de saber si esas matrices son cercanas o no son cercanas. Entonces vamos a ver los mínimos cuadrados no ponderados, ¿cierto? Máxima verosimilitud, que es la que más se utiliza, y los mínimos cuadrados ponderados diagonales, que se utilizan ahora mismo para variables ordinales y categóricas. Por ejemplo, actualmente por defecto, la mayoría de los software vienen con máxima verosimilitud, pero en la Man Packet vamos a encontrar toda esta cantidad de estimadores
que nos van a servir para calcular ese sigma o esa S reproducida, ¿cierto? También desde hace un par de años, pues tenemos estimadores robustos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir robustos? Quiere decir que muchos de ellos controlan el efecto de la falta de normalidad multivariante y, como su nombre lo indica, robusto quiere decir que a pesar de que no hay normalidad multivariante, estos tienen la capacidad de adaptar el modelo y sus resultados son robustos, es decir, independientemente del ruido que haya, estos son los resultados reales. ¿Qué hora es? Vale. Chicos, vamos a dejar por hoy. Mañana seguimos. Por favor, traten de avanzar en alguna de las lecturas. En alguna de las lecturas que tiene y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Listo, doctor. Muchas gracias, profe. Por favor, Buenas mañana también tratar de tener su ordenador ahí delante, que vamos a terminar la jornada con un ejercicio grupal, ¿vale? Ok, vale.